Clase económica, no te quejes. Esto es lo único que puedes pagar. El grito áspero de mi hermano Richard me atravesó los tímpanos mientras una presión sofocante me aplastaba el pecho desde adentro. Arrugó violentamente el boleto impreso en papel térmico y me lo aventó directo al pecho frente a decenas de personas que nos observaban en la terminal. Bajé la mirada hacia aquel boleto de la categoría más barata, sintiendo que me faltaba el aire, mientras mi madre, Marta, volteaba rápidamente el rostro, avergonzada de la ropa gastada de su hija. Él seguía ahí, agitando su tarjeta de crédito Platinum como si fuera de la realeza, completamente ajeno a que, al otro lado de la ciudad, nuestro hermano menor, Kevin, estaba empapado en sudor mientras le rogaba al banco que le diera una prórroga para pagar sus deudas. Podía seguir aplastándome con su arrogancia, porque no tenía idea de que, en cuestión de segundos, una sola pequeña acción mía desencadenaría una sentencia que destruiría toda su vida. Pero antes de contarte lo que pasó después, tómate un momento para darle like a este video y comentar desde dónde lo estás viendo y qué hora es, porque te aseguro que el precio que él pagará no te va a decepcionar. La manera en que mi madre apartó rápidamente la cara, con evidente repulsión al ver mi chamarra desgastada, provocó algo dentro de mí. Era exactamente la misma mirada de desprecio que me había asfixiado apenas unos días antes, la noche de Acción de Gracias. Había estacionado cuidadosamente mi viejo Honda Civic, que apenas podía mantenerse en marcha, en el rincón más oscuro de la entrada de la casa de mis padres, tratando desesperadamente de no hacer ruido. Justo en medio del estacionamiento perfectamente pavimentado, una reluciente SUV de lujo rentada estaba estacionada en diagonal, bloqueando descaradamente todo el camino principal. Era el último accesorio de Richard para presumir su falso éxito. Cuando empujé la puerta principal, el fuerte y sofocante aroma de ajo rostizado con mantequilla golpeó mi rostro de inmediato, mezclándose con el empalagoso y carísimo perfume de mi cuñada, Vanessa. La tradicional cena familiar ya había sido secuestrada y convertida en el escenario personal de Richard y Vanessa. Me quedé parada en la entrada durante 10 segundos completos. Nadie volteó. Nadie me saludó. Mi padre ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, con sus lentes de lectura sobre la nariz, asintiendo a todo lo que Richard decía, como si las palabras que salían de la boca de su hijo mayor fueran escrituras sagradas. Vanessa había colocado su chamarra de diseñador sobre el respaldo de la silla que estaba justo al lado de mi lugar habitual, reclamando silenciosamente ese espacio. Cuando moví discretamente la chamarra para poder sentarme, me lanzó una mirada afilada como una navaja y la arrebató de inmediato, apretando la costosa tela contra su pecho, como si mi simple contacto la hubiera contaminado. Richard se recostó con arrogancia en la silla del comedor y aventó las pesadas llaves de la SUV sobre la mesa de cristal en el centro, provocando un fuerte ruido metálico que hizo que todos voltearan a verlo. Con un dramatismo absoluto, Richard sacó un grueso sobre del bolsillo de su chaleco hecho a la medida y lo deslizó lentamente por el cristal hacia mis padres, dejando sus dedos sobre el papel el tiempo suficiente para asegurarse de que todos siguieran el movimiento. Dentro había boletos de primera clase con todo incluido a Hawái. Mi padre, Arthur, inmediatamente comenzó a llorar. Sus manos arrugadas temblaron mientras tomaba el sobre como si fuera una reliquia sagrada y orgullosamente le daba una palmada en el hombro a su hijo mayor. El rostro de Marta se iluminó con una sonrisa empalagosa. Rápidamente tomó el cuchillo para trinchar y, con toda precisión, cortó las partes más tiernas y de mejor calidad de la pechuga de pavo, amontonándolas en el plato de Richard. Ignoró por completo que yo acababa de manejar 4 agotadoras horas desde la base logística con el estómago completamente vacío. Cansada, extendí la mano para tomar un pequeño pedazo de carne blanca de la bandeja del centro. Sin siquiera detenerse, Marta apartó mi mano bruscamente con su tenedor plateado. Entrecerró los ojos mientras me aventaba al plato las partes secas, quemadas, el cuello y las alas chamuscadas, dejando claro cuál era mi lugar en lo más bajo de la jerarquía familiar. Después volvió con Richard y le limpió suavemente la comisura de los labios con una servilleta de tela, como si él todavía fuera su pequeño niño consentido. Vanessa se inclinó para inspeccionar mi plato, soltó un pequeño sonido de lástima con la lengua y le susurró algo al oído a Richard que provocó que él soltara una carcajada seca. Toda la mesa era una actuación perfectamente orquestada para demostrar quién importaba y quién no. Bajé la cabeza, apretando la mandíbula mientras me obligaba a tragar aquella carne amarga y seca. Tu miserable sueldo de burócrata es una verdadera vergüenza para la familia Flores, se burló Richard en voz alta mientras golpeaba su costoso reloj con un dedo. Ni siquiera mereces caminar a mi lado. Siguió presumiendo contratos inmobiliarios falsos de millones de dólares, inflando aquella fachada vacía que llamaba éxito. Marta sentía con cada palabra y volvió a mirar con absoluto desprecio el hombro desgastado de mi suéter. Mi estómago se revolvió violentamente.
Era exactamente la misma mirada que me había dado el día de mi graduación de la academia, 15 años atrás. Aquella mañana dijo que tenía una migraña terrible para quedarse en casa, dejándome sola sobre el escenario de un auditorio medio vacío, donde cada tos rebotaba contra las paredes desnudas. Más tarde descubrí que, en secreto, había ido a un brunch con champaña para celebrar el supuesto ascenso de Richard a director. Recuerdo que ese día apreté mi diploma con tanta fuerza que el borde afilado de la funda de cuero me hizo un pequeño corte en el pulgar. La sangre manchó la tela blanca de mi camisa mientras permanecía completamente sola en un auditorio que poco a poco se vaciaba, acompañado por el eco de las sillas plegándose y apilándose. Nadie fue. Nadie llamó. Pero lo más repugnante de aquella cena no era la presumida actitud de Richard. Al otro extremo de la mesa, mi hermano menor, Kevin, mantenía su rostro pálido enterrado en su teléfono. Sus ojos se movían nerviosamente, evitando por completo mi mirada. Kevin llevaba las cuentas de Richard. Él conocía la aterradora verdad. El enorme pago inicial de aquel lujoso viaje a Hawái no había salido de ganancias inmobiliarias. Había sido desviado en secreto directamente de los ahorros que yo había juntado con tanto esfuerzo y enviado a casa el mes pasado para la operación de rodilla de Marta. Kevin sabía que la empresa de Richard se estaba hundiendo bajo una montaña de deudas apalancadas, pero permanecía sentado ahí, cobardemente en silencio, llevándose su pequeña parte mientras ayudaba activamente a drenar mi dinero ganado con tanto esfuerzo para alimentar la delirante fantasía de grandeza de Richard. Su negativa a mirarme fue una traición silenciosa y devastadora que dolió más que cualquiera de los insultos de Richard. Vanessa alimentaba activamente la humillación. Soltó una risa condescendiente y alejó deliberadamente su bolso de diseñador de mi silla, como si la pobreza fuera contagiosa. Se quitó una diminuta pelusa de la manga de cachemira, la sostuvo entre dos dedos perfectamente arreglados y la dejó caer delicadamente al piso junto a mi silla, acompañándolo con un suspiro teatral. Mi madre observó toda la escena y no dijo absolutamente nada. Arthur siguió comiendo su pechuga de pavo de primera calidad, mirando de vez en cuando los boletos a Hawái con los ojos brillosos, completamente indiferente a la crueldad silenciosa que ocurría justo frente a él. Me quedé inmóvil en mi asiento, clavándome las uñas en las palmas debajo de la mesa hasta que los nudillos se me pusieron completamente blancos. No discutí. No me expliqué. Simplemente observé en silencio los cimientos financieros podridos de mi familia. Estaban pasando desesperadamente tarjetas de crédito al límite, ignorando por completo el enorme desastre legal y financiero que tenían justo debajo de los pies. Richard podía seguir golpeándose el pecho y gritándome insultos esa noche, pero yo conocía perfectamente el peso de su propio engaño despiadado. Pronto esa misma gravedad los arrastraría a todos hacia una ruina total de la que no podrían recuperarse. Aquella noche de Acción de Gracias, después de soportar la humillación en la mesa de mis padres, manejé de regreso a mi pequeño departamento. En cuanto la puerta principal hizo clic al cerrarse, el silencio helado y vacío me envolvió por completo. Dejé las llaves sobre el mueble, me serví un vaso de agua helada del grifo y caminé hasta el pequeño escritorio de madera que estaba en la esquina. Mis manos levantaron lentamente la tapa de una vieja caja de metal oxidada. No había archivos altamente clasificados escondidos ahí. En su lugar, estaba llena hasta el borde de recibos de transferencias bancarias cuidadosamente apilados. Pasé uno por uno aquellos delgados y frágiles comprobantes, mientras mis ojos recorrían las cifras impresas. Todos tenían exactamente el mismo nombre del destinatario. Arthur Flores, mi padre. Me quedé mirando aquella prueba física de 2 décadas de sacrificios económicos, sintiendo un vacío y dolor sofocante en el pecho. El recibo más antiguo estaba fechado en el año en que cumplí 19, el primer mes en que recibí un sueldo. Había enviado a casa el 60% de ese sueldo sin pensarlo 2 veces, convencida de que una buena hija debía entregarles a sus padres cada dólar que les sobrara. 2 décadas enviando el 60% de cada sueldo. 2 décadas saltándome comidas, usando uniformes remendados y rechazando todas las invitaciones sociales porque no podía pagar ni siquiera un café. Todo para que mi padre pudiera entregarle ese dinero directamente a su hijo favorito. De pie y sola bajo la tenue luz fluorescente, saqué un recibo específico fechado apenas 5 semanas antes. La cantidad coincidía hasta el último centavo con el costo exacto del depósito para aquel viaje a Hawái que Richard había presumido con tanto orgullo durante la cena. Mis ahorros, reunidos con tanto esfuerzo para la operación de rodilla de mi madre, habían sido desviados silenciosamente para financiar unas vacaciones de lujo que ni siquiera se suponía que yo disfrutaría. Rodeada por aquella evidencia irrefutable de mi explotación constante, podía imaginar perfectamente lo que estaba sucediendo al otro lado de la ciudad. Justo en ese momento, mi cuñada Vanessa seguramente estaba recostada en un costoso sofá de piel dentro de su casa rentada, cargada de hipoteca.
Probablemente llevaba puesta una carísima mascarilla de belleza con infusión de oro mientras se quejaba amargamente con Richard por la humillación de tener que compartir un vuelo con una empleada aburrida y pobre como yo. Vanessa siempre había usado mi necesidad de ahorrar como una herramienta psicológica, burlándose de mi estilo de vida como la forma más rápida de reafirmar su supuesto dominio dentro de la jerarquía familiar. Esa pareja tiraba el dinero como si fuera basura, pero ninguno de ellos se había preocupado jamás por el hecho de que su lujoso estilo de vida salía directamente de mi juventud y de mis cuentas bancarias drenadas hasta el último centavo. Golpeé con fuerza el vaso de agua contra el escritorio, respirando agitadamente mientras de repente sentía que el aire del cuarto no era suficiente para llenar mis pulmones. Mis dedos temblorosos subieron instintivamente hasta mi antebrazo izquierdo, recorriendo suavemente la larga cicatriz queloide que lo atravesaba. Era un recordatorio físico permanente de un accidente en el que un camión de suministros había volcado años atrás. Aquella noche, acostada sobre una fría y delgada camilla en urgencias, asfixiada por el penetrante y nauseabundo olor del alcohol médico y el éter, observaba cómo las luces fluorescentes del techo entraban y salían de foco mientras los analgésicos luchaban contra el fuego abrasador de mi brazo. La enfermera cerró la herida con 47 puntos. Conté cada uno. Cuando el último hilo quedó bien apretado, utilicé la última pizca de fuerza que quedaba en mi cuerpo golpeado para llamar a casa. Deseaba desesperadamente escuchar aunque fuera una sola palabra de consuelo de mi familia. Pero en lugar de mostrar preocupación por el dolor insoportable que estaba sufriendo, mi padre simplemente chasqueó la lengua y respondió con una frialdad absoluta e indiferente. Una mujer con una cicatriz como esa no sirve para nada. Nunca vas a llegar a ser alguien. Solo eres una vergüenza para esta familia. Esa frase se quedó clavada directamente en mi mente como un peso paralizante, abriendo un vacío permanente que jamás podría sanar. Durante 20 años, el miedo aterrador a ser abandonada me mantuvo encadenada, explotando constantemente mi propio trabajo solo para mantener de pie su falsa ilusión de felicidad. Pero esa noche, mientras miraba el último recibo del mes pasado, una ola de náuseas me recorrió el cuerpo. Mi sacrificio de toda una vida jamás había sido visto como amor familiar. Para ellos, simplemente era la obligación básica de una sirvienta de clase baja. Caminé hasta mi closet y comencé a planchar cuidadosamente las arrugas de mi uniforme militar de gala. Pasé la mano sobre la tela impecable y honorable y, después, deliberadamente lo empujé hasta el extremo del perchero. Para el próximo vuelo a Hawái, decidí usar mi ropa civil más vieja y desgastada. Ya no necesitaba esconderme detrás de la autoridad de un uniforme. Iba a quitarme toda la armadura y enfrentar directamente la crueldad despiadada de las personas que compartían mi sangre. Regresé al escritorio, tomé toda la gruesa pila de recibos bancarios y los dejé caer fríamente dentro del bote de basura. El suave golpe del papel contra el fondo del bote todavía flotaba en el aire cuando el chillido agudo y penetrante del teléfono de mi escritorio destrozó el silencio disciplinado de aquella mañana de lunes. Me había encerrado en la oficina de logística, enterrándome entre una enorme pila de expedientes de coordinación de equipo. El golpeteo rítmico y constante de mi teclado era el único sonido que atravesaba la habitación. Sin levantar la mirada de mi hoja de cálculo, presioné el botón del altavoz. De inmediato, la voz irritada y condescendiente de mi hermano Richard salió disparada por la pequeña bocina, rebotando contra las paredes estrechas. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir haciéndotela difícil? Apúrate y solicita tus días de permiso. Toda la familia va a tomar el vuelo temprano y necesito que alguien cargue el equipaje de mamá y papá. Tu miserable trabajo de escritorio no vale absolutamente nada comparado con un solo minuto que yo paso manejando mi empresa. ¿Entendiste? Su grito era implacable, completamente indiferente a dónde me encontraba o quien pudiera estar escuchando desde el pasillo. Deslicé tranquilamente el grueso informe de datos hacia un lado y mantuve firme la mano derecha mientras anotaba los últimos números de serie en el registro. Simplemente dejé que el altavoz transmitiera su interminable lluvia de insultos y exigencias absurdas. Tengo un contrato inmobiliario de $140,000 que se cierra el próximo trimestre, ladró por el teléfono. Mi agenda está a reventar, así que más te vale solicitar ese permiso ahora mismo. Reconocí la cifra al instante. Era 3 veces el valor real de la propiedad que Kevin le había mencionado nerviosamente a mi padre el mes anterior. Mientras escuchaba su tono agresivo y arrogante, podía imaginar perfectamente la escena que estaba ocurriendo en casa de mis padres. En ese mismo momento, seguramente mi padre, Arthur, estaba sentado en el porche delantero con una taza de té caliente apoyada sobre la rodilla, presumiendo orgullosamente ante los vecinos que pasaban de lo importante que era su hijo Seo. Completamente ajeno al hecho de que el estilo de vida de su hijo arrogante estaba siendo financiado por completo con mis ahorros robados.
El delirio de grandeza de mi familia era como una enfermedad altamente contagiosa que los estaba pudriendo desde adentro mientras se aferraban desesperadamente a una realidad falsa. La voz condescendiente de Richard, crepitando a través de la pequeña bocina, comprimió mi pecho y despertó de golpe una aterradora sensación física que había experimentado 10 años atrás. Había sido durante una prueba extrema de supervivencia acuática en la academia. Yo estaba luchando desesperadamente por salir a la superficie para tomar aunque fuera una pequeña bocanada del aire que necesitaba para sobrevivir, pero el instructor me empujaba con fuerza nuevamente bajo el agua clorada para poner a prueba mi límite absoluto. Richard estaba haciendo exactamente lo mismo conmigo en ese momento. Deliberadamente estaba hundiendo mi cabeza en el lodo, asfixiando mi dignidad, solo para mantener a flote su frágil ego inflado. Estaba intentando quebrarme, exigiendo que me humillara rogando a mis superiores por tiempo libre, todo para que yo pudiera servir como su cargadora de equipaje sin cobrar y alimentar su retorcido sentido de superioridad. Me quedé completamente inmóvil en mi silla. Mis dedos apretaron con tanta fuerza el cuerpo de plástico barato de mi pluma que mis nudillos se pusieron completamente blancos, pero mantuve la mandíbula apretada y el rostro rígido. No pronuncié una sola palabra de protesta ni de defensa. Que gritara. Que disfrutara de su autoridad inventada. Cada insulto arrogante que lanzó por aquella línea telefónica ese día era simplemente otro ladrillo pesado que se agregaba al enorme muro de su propio delirio. Y yo sabía exactamente qué tan comprometida estaba la estructura de ese muro. Extendí tranquilamente un dedo y presioné el botón rojo, cortando abruptamente sus gritos en plena frase. El silencio volvió a inundar la oficina. Tomé una respiración lenta y táctica. Su máximo nivel de arrogancia ese día era exactamente el detonante que pronto haría que todo su imperio fraudulento se viniera abajo, llevándolo a una ruina financiera irreversible. Al mediodía de ese mismo lunes, reuní mi gruesa pila de expedientes de coordinación y salí al pasillo estéril y brillantemente iluminado del edificio principal de administración. Antes de que pudiera siquiera llegar al elevador, mi supervisor directo, el coronel Marcus Hayes, ya estaba ahí esperándome. Extendió la mano en silencio y dio un ligero golpecito sobre la gruesa carpeta que llevaba. El coronel Hayes era un líder increíblemente perceptivo y justo, un hombre capaz de dominar una habitación sin levantar jamás la voz. Inmediatamente pude notar, por la expresión seria y tensa de sus ojos, que había pasado frente a mi oficina esa mañana. Había escuchado toda la abrasiva y humillante llamada de Richard resonando por el altavoz. Sabía exactamente cómo mi hermano me había hablado, exigiéndome que pidiera permiso solo para convertirme en una sirvienta sin sueldo de mis padres. Sin decir una palabra, me indicó que me sentara en una mesa de madera cercana, ubicada en una tranquila zona de descanso. Jaló una silla y se sentó directamente frente a mí, clavando su mirada profunda en él. Agotamiento que estaba marcado en mi rostro. No me ofreció lástima barata. En cambio, habló con un tono tranquilo y firme que llevaba un peso enorme e imposible de ignorar. Diane, no puedes exigir respeto constantemente de los desconocidos allá afuera si dejas la puerta completamente abierta para que tu propia familia entre y pisotee tu dignidad. Te ganaste tus beneficios federales después de años de esfuerzo incansable, Diane, afirmó con firmeza. Tienes todo el derecho legal de utilizar tus beneficios de viaje gubernamentales. No te obligues a ocupar un asiento de última categoría solo para servir como parte del decorado de la arrogancia de él. Sus palabras me golpearon como una onda expansiva, haciendo que mi pecho se tensara físicamente mientras la brutal realidad de cómo yo misma había permitido aquella situación finalmente se instalaba en mi mente. La observación directa del coronel golpeó el miedo más profundo y cuidadosamente escondido dentro de mí, el aterrador miedo de convertirme en una cobarde absoluta que se negara a proteger aquello que legítimamente le pertenecía. Aquella sensación repugnante de parálisis destruyó mi compostura exactamente como la vez que fui enviada a una misión extrema de ayuda durante una inundación, años atrás. Estaba tan físicamente agotada y severamente deshidratada que mi visión se había convertido en una neblina gris. Estaba tirada boca arriba, sumergida en 15 centímetros de agua sucia de la inundación, mientras unos ladrones oportunistas cargaban una caja entera de suministros médicos esenciales, insulina, antibióticos y kits para curar heridas, en la parte trasera de una camioneta robada. Mis brazos se negaban a moverse. Mi voz apenas salió como un susurro quebrado que nadie pudo escuchar por encima de la corriente rugiente. No tenía absolutamente nada de fuerza física para enfrentarlos. Después de aquel fracaso devastador, hice un juramento silencioso. Jamás volvería a permitirme estar tan completamente indefensa. Y, sin embargo, ahí estaba yo, 20 años después, atándome voluntariamente las manos a la espalda y permitiendo que mis propios familiares saquearan mi dignidad y mis cuentas bancarias sin oponer la menor resistencia. Respiré lenta y profundamente, dejando que el aire frío despejara mi mente.
Inmediatamente abrí mi laptop, inicié sesión en la red interna de la aerolínea y, con determinación, introduje mi código de identificación de oficial superior para activar mi ascenso prioritario gubernamental. Sabía que, exactamente en el segundo en que mi dedo firme presionara el botón de confirmación, allá en aquella oficina inmobiliaria mal iluminada y con olor a humedad, Kevin estaría sudando nerviosamente y temblando mientras aprobaba enormes montones de facturas falsas, intentando desesperadamente ocultar el enorme déficit financiero de Richard. La computadora emitió un pitido nítido y definitivo, confirmando mi lugar en la lista de ascenso VIP. Mis décadas de resistencia silenciosa terminaron oficialmente en ese instante. Si alguna vez has tenido que cortar lazos con familiares tóxicos para proteger tu propia tranquilidad, tómate un momento para darle like a este video. Escribe libertad en los comentarios, porque absolutamente nadie merece ser tratado como sirviente por las personas que ama. Mis décadas de resistencia silenciosa se hicieron realidad en el momento en que finalmente llegó la mañana de nuestra partida hacia Lax. El ambiente dentro de la SUV de lujo rentada era espeso y sofocante desde el primer instante. Sin siquiera discutirlo, Richard me empujó con fuerza hacia la tercera fila, estrecha y claustrofóbica, acomodándome a la fuerza junto a la cajuela trasera, rodeada de una docena de maletas grandes y rígidas. El espacio para mis piernas era tan reducido que ambas rodillas quedaron dolorosamente presionadas contra el respaldo de los asientos de la segunda fila. Cada vez que el pesado vehículo brincaba agresivamente sobre un tope de velocidad del vecindario, una enorme maleta se deslizaba y golpeaba con fuerza contra mis costillas, provocando un dolor sordo que se extendía por todo mi costado. Nadie en las filas delanteras preguntó si estaba cómoda ni ofreció cambiar la distribución de los asientos. Para mi familia, yo no era una pasajera que viajaba a Hawái. Simplemente era una pieza de equipaje humana que habían llevado para encargarse de sus maletas una vez que llegáramos a la terminal. Justo frente a mí, en el amplio asiento de la segunda fila, estaban mi sobrino Leo y mi sobrina Sophie. Esos dos niños habían absorbido por completo el sentido tóxico de superioridad de sus padres y veían a sus tías únicamente como un blanco fácil para descargar su falta de respeto. Leo masticaba ruidosamente un chicle barato con la boca abierta cuando, de repente, se dio la vuelta y arrojó cruelmente el envoltorio mojado y lleno de saliva directo hacia mi cara. Falló por centímetros y cayó con un golpe pegajoso sobre mis piernas. Inmediatamente, Sophie, de 8 años, juntó las manos y soltó una risita burlona y aguda. Levanté lentamente la mirada hacia el asiento del copiloto. A través del espejo retrovisor, vi a mi cuñada Vanessa observando toda aquella humillante interacción. Las comisuras de sus labios se levantaron con fría diversión. En lugar de reprender a sus hijos, simplemente acomodó sus costosos lentes de sol y volvió la mirada hacia el camino. Había elegido conscientemente ignorar su descarada falta de respeto, validando su cruel comportamiento como si no fuera más que un juego inofensivo y divertido a costa mía. Envalentonado por la aprobación silenciosa de su madre, Leo comenzó inmediatamente a patear repetidamente el respaldo de su asiento, haciendo que cada golpe sacudiera mis rodillas ya lastimadas. Sophie se dio la vuelta, señaló directamente con su pequeño dedo el parche descolorido de la manga de mi chamarra y soltó un sonido exagerado de repulsión. A esos niños los habían enseñado desde que nacieron a verme como alguien inferior, alguien que ni siquiera pertenecía por completo a la familia. Simplemente estaban haciendo exactamente lo que sus padres les habían enseñado. A mitad del camino hacia el aeropuerto, Richard metió bruscamente la SUV en el carril de autoservicio de una cafetería elegante y carísima. Se inclinó hacia la ventanilla, agitando casualmente su tarjeta de crédito Platinum, y pidió enormes bebidas de espresso premium para absolutamente todos los que iban en el vehículo, excepto para mí. Mientras entregaba los vasos humeantes y aromáticos a su esposa y a sus hijos, me miró a través del espejo retrovisor con una expresión de absoluta superioridad y desprecio. Trabajas para el gobierno, deberías conformarte con agua embotellada para ahorrar dinero. Se burló en voz alta, con la voz cargada de superioridad. Si te acostumbras a disfrutar de los lujos, luego vas a empezar a exigir cosas. Soltó una carcajada fuerte y arrogante que llenó toda la cabina. Yo miré inexpresivamente por la ventana, completamente indiferente a su insulto. Sabía con absoluta certeza que aquel costoso pago con su tarjeta de crédito ese día activaría automáticamente una alerta de límite máximo alcanzado, enviando un estridente pitido de error directamente al teléfono de Kevin en la oficina de contabilidad a la mañana siguiente. Después de la cruel carcajada de Richard, mi madre Marta me lanzó una mirada fría y llena de desprecio a través del espejo central. Sus ojos tenían exactamente la misma frialdad aterradora que había congelado mi corazón durante mi graduación de preparatoria. Aquella tarde había apartado bruscamente mi mano,
ignorándome por completo mientras yo permanecía sola sobre el escenario, simplemente para concentrarse en acomodarle la corbata de seda a Richard para una foto familiar. Habían pasado décadas, pero su favoritismo descarado no había disminuido ni un poco. Solo se había vuelto más sofisticado en su crueldad. Me hice más pequeña en el rincón apretado de la tercera fila, presionando los dientes con tanta fuerza contra mi labio inferior que un sabor metálico inundó mi boca. No pronuncié una sola palabra para defenderme. Simplemente permanecí sentada, contando en silencio los minutos en mi reloj. Richard podía seguir golpeándose el pecho y dominando aquel espacio cerrado, completamente inconsciente de que la enorme terminal del aeropuerto que nos esperaba sería el escenario definitivo del fin de su reinado fraudulento. En cuanto arrastramos nuestro pesado equipaje a través de las puertas automáticas de cristal y entramos a la enorme y brillantemente iluminada terminal de registro de LAX, mi madre Marta redujo abruptamente el paso. Extendió sus uñas afiladas y las clavó dolorosamente a través de la tela de mi chamarra desgastada, sujetándome el codo como una tenaza. Me acercó y siseó entre dientes, dándome una orden tajante. Tenía estrictamente prohibido caminar junto a la familia. «Quédate atrás», susurró con veneno. «Tu ropa barata y tu apariencia miserable van a arruinar la imagen de élite de Richard. Ni se te ocurra caminar a su lado». No discutí. Ni siquiera parpadeé. Sus uñas dejaron 4 pequeñas marcas en forma de media luna sobre la piel debajo de mi manga. Simplemente dejé de caminar y me quedé unos pasos atrás, arrastrando mi pesada maleta de mano junto a la cadera mientras le cedía todo el protagonismo. Richard inmediatamente sacó el pecho, acomodó el cuello de su costosa chamarra y rodeó posesivamente la cintura de Vanessa con un brazo. Marta y Arthur caminaban a ambos lados de ellos como orgullosos cortesanos. Los 4 avanzaron juntos, con una arrogante formación perfectamente coordinada, hacia los mostradores de servicio premium, un retrato perfecto del supuesto éxito de la élite. Yo caminaba detrás de ellos como personal contratado, invisible para todos excepto para las cámaras de seguridad. En el mostrador de United Airlines, Richard abrió las piernas, se inclinó hacia adelante y azotó con fuerza su pesada tarjeta Platinum sobre la lisa superficie de mármol. Se aclaró la garganta ruidosamente y exigió agresivamente que la empleada de boletos, Brenda, atendiera inmediatamente a su familia bajo el estricto protocolo VIP. Deliberadamente elevó la voz, asegurándose de que sus exigencias pomposas resonaran por toda la terminal para atraer la admiración de los cansados pasajeros que esperaban en las largas filas de clase económica detrás de nosotros. Después de arrebatar la pila de pases de abordar del mostrador, se dio la vuelta. Arrugó violentamente el boleto impreso en papel térmico correspondiente al asiento 42C y me lo aventó directo al pecho. «Clase económica, no te quejes». Su voz destilaba una superioridad absoluta. «Esto es lo único que una perdedora miserable como tú puede manejar». Ver a Richard ahí parado, con la barbilla apuntando hacia el techo y las manos firmemente apoyadas en la cintura, despertó de inmediato un recuerdo aterrador de cuando yo tenía 7 años. Me había empujado violentamente dentro de un pequeño closet completamente oscuro y había cerrado la puerta con llave simplemente porque me había comido uno de sus dulces. Lloré hasta que me dolieron las cuerdas vocales, asfixiada por aquella oscuridad aterradora durante horas. Irónicamente, en ese preciso momento, aquella misma oscuridad sofocante estaba envolviendo a alguien más. Al otro lado de la ciudad, nuestro hermano menor, Kevin, seguramente había apagado su celular y se estaba escondiendo en el rincón más oscuro de la oficina de contabilidad, intentando desesperadamente evitar la avalancha de llamadas de los cobradores que lo acosaban. Kevin se estaba asfixiando bajo el mismo fraude financiero que Richard utilizaba para alimentar su enorme ego frente al mundo. Pero estando ahí, en la abarrotada terminal de LAX, a mis 38 años, aquella niña temblorosa que todavía vivía dentro de mí había desaparecido por completo. El pánico había sido reemplazado por una calma fría y endurecida que parecía congelarme las venas. No me encogí. No aparté la mirada. Di un paso al frente con la espalda perfectamente recta y fijé los ojos directamente en su rostro arrogante y burlón. Mientras más fuerte gritaba para llamar la atención, más dejaba al descubierto el absoluto vacío de la vida que había construido sobre mentiras. No pronuncié una sola palabra de protesta. Permanecí completamente inmóvil y en silencio, haciendo que mi respiración se volviera lenta y perfectamente controlada. Richard podía seguir disfrutando de las miradas de la multitud. El sudor ya comenzaba a correr por la línea de su cuello, oscureciendo la tela perfectamente planchada. Su mandíbula se apretaba y relajaba en espasmos rápidos e involuntarios. Era un hombre parado sobre un precipicio que se estaba desmoronando, sacando pecho frente a un público que estaba a punto de verlo caer. Di otro paso al frente. Mantuve la postura rígida y empujé el boleto arrugado del asiento 42 de regreso sobre el liso mostrador de mármol. «No necesito esta basura», dije.
No estaba gritando, pero el tono frío y medido de mi voz fue lo suficientemente cortante como para resonar por toda la terminal, asegurando que las decenas de pasajeros que esperaban detrás de nosotros escucharan cada sílaba. Mi desafío repentino y descarado tomó completamente desprevenido a Richard. Su sonrisa arrogante desapareció y fue reemplazada por un destello de furia y sorpresa. Abrió la boca y tomó aire para lanzarme otra cadena de insultos vulgares y humillantes, pero no le di oportunidad de pronunciar una sola palabra. Detrás de él, la mano de mi madre voló hasta su clavícula. Sus dedos apretaron la delgada tela de su blusa mientras su rostro se transformaba en una máscara de absoluto horror. Jamás me había visto negarme. Ni una sola vez en 38 años. La boca de mi padre quedó abierta, congelada a mitad de una masticada de la pastilla de menta que estaba consumiendo con su habitual eficiencia. Yo abrí tranquilamente mi cartera, saqué mi identificación militar federal especializada y la apoyé firmemente contra el escáner óptico de la empleada. Pasaron menos de 2 segundos antes de que la base de datos interna de la aerolínea procesara la autorización. El monitor frente a Brenda cambió instantáneamente de la pantalla azul estándar a una brillante interfaz dorada, reservada exclusivamente para personal federal de alto rango. Brenda se estremeció físicamente en su silla. El cambio en su actitud fue instantáneo. Ella y el supervisor que estaba cerca enderezaron inmediatamente la postura. Sus sonrisas de servicio al cliente desaparecieron y fueron reemplazadas por expresiones de respeto genuino y absoluto. «Oficial Flores», dijo Brenda con la máxima cortesía. El sistema ha verificado su estatus activo como oficial superior. Los protocolos estándar han sido omitidos. Ha sido ascendida inmediatamente a primera clase, con autorización completa de TSA PreCheck. El supervisor se inclinó sobre el hombro de Brenda, verificó nuevamente el código de autorización en la pantalla y de inmediato se acomodó la corbata. Él mismo dio un paso al frente y me entregó una tarjeta de acceso gratuito a la sala VIP junto con mi pase de abordar. No presumí. Simplemente asentí una vez con respeto y acepté con ambas manos el boleto recién impreso de primera clase. El grueso papel premium se sentía completamente diferente al frágil comprobante térmico que Richard había arrugado contra mi pecho apenas unos minutos antes. Lo sostuve tranquilamente a mi lado y después giré lentamente la cabeza para mirar directamente la boca abierta de Richard. Pero mi ascenso era apenas el comienzo de su destrucción. Antes de que Richard siquiera pudiera procesar lo que acababa de suceder con mi boleto, Brenda volvió su atención hacia él. El respeto genuino de su rostro había desaparecido y había sido reemplazado por una expresión profesional, tensa y profundamente incómoda. Se aclaró la garganta y entregó la devastadora realidad financiera con absoluta claridad. «Señor Flores», dijo Brenda con tono seco mientras le devolvía la tarjeta, «su tarjeta Platinum ha sido rechazada firmemente por el emisor. La terminal está marcando un bloqueo completo de la cuenta. Por favor, proporcione efectivo para cubrir los cargos adicionales». Fue el golpe definitivo de realidad. Sabía con absoluta certeza que, en ese mismo segundo, al otro lado de la ciudad, aquel mismo mensaje rojo de transacción rechazada estaba parpadeando violentamente en el monitor de contabilidad de Kevin, anunciando el final catastrófico de su juego financiero de engaños. El golpe de la realidad impactó a Richard con más fuerza que cualquier puñetazo. Su rostro, que segundos antes mostraba una seguridad arrogante, perdió instantáneamente todo su color y se volvió gris y enfermizo. Sus labios secos se separaron mientras balbuceaba en silencio, con el cerebro desesperadamente bloqueado intentando encontrar una mentira para ocultar la exposición. El colapso físico de mi familia fue inmediato y brutal. Mi madre Marta se llevó ambas manos a la boca, con los ojos completamente abiertos de horror al ver que su hijo millonario favorito ni siquiera podía reunir unos cuantos cientos de dólares en efectivo. Mi padre Arthur permaneció completamente congelado, con la mandíbula floja y los brazos colgando inútilmente a los costados. Mi cuñada Vanessa bajó violentamente el ala de su sombrero de diseñador sobre el rostro, intentando desesperadamente ocultar sus mejillas, que ahora ardían de vergüenza. Las miradas curiosas de los pasajeros a nuestro alrededor rápidamente se transformaron en susurros señaladores, risas contenidas y absoluto desprecio. En medio de una terminal llena de miles de personas, el silencio humillado de mi familia era el sonido más fuerte y ensordecedor de todo el lugar. El aplastante peso de la humillación pública hizo hervir de inmediato la sangre arrogante de Richard, transformando su vergüenza extrema en una locura frenética e incontrolable. Despojado por completo de su brillante fachada de hombre rico, finalmente mostró la verdadera naturaleza abusiva que llevaba dentro. Sus ojos se volvieron salvajes mientras gritaba una cadena de groserías y se abalanzaba directamente hacia mí como un animal acorralado que intentaba desesperadamente recuperar el control. Agitó violentamente su pesado brazo, intentando arrancarme de la mano el boleto de primera clase.
Cuando no retrocedí ni se lo entregué, me dio un brutal empujón con ambas manos directamente en el pecho. El golpe me hizo perder completamente el equilibrio. Tropecé hacia atrás y mis costillas y el omóplato chocaron violentamente contra los bordes afilados de la pesada báscula metálica para equipaje. Un fuerte golpe hueco resonó por toda la terminal de registro, silenciando instantáneamente los murmullos de la multitud. Pero Richard acababa de cometer un error legal fatal e irreversible. Una agresión física no provocada dentro de la terminal pública de un aeropuerto internacional constituía un delito que podía llevar a un arresto inmediato. Casi al instante, el sonido pesado y urgente de las botas de los policías comenzó a golpear el piso de mármol. Policía del aeropuerto de Lax. El capitán David Chen, acompañado por un equipo de agentes uniformados, salió corriendo desde el corredor de seguridad de la terminal. No ofrecieron ni una palabra de negociación ni de indulgencia. El capitán Chen levantó la palma abierta hacia Richard y su voz atravesó la terminal con la precisión mecánica de un hombre que había realizado ese procedimiento miles de veces. Le ordenó a Richard que colocara ambas manos detrás de la cabeza y se arrodillara. Richard no obedeció. Giró bruscamente, moviendo los ojos entre los oficiales y las puertas de salida, calculando una vía de escape que no existía. Con una eficiencia fría y profesional, los agentes sujetaron ambos brazos de Richard con precisión y velocidad, llevándolos detrás de su espalda. Lo obligaron a arrodillarse y después lo colocaron boca abajo sobre el frío piso de mármol. El sonido agudo e inconfundible de las esposas de acero cerrándose con fuerza alrededor de sus muñecas resonó por toda la terminal. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga puede y será utilizado en su contra ante un tribunal, recitó el capitán Chen con precisión mecánica, sellando definitivamente su propia desgracia. El caos se apoderó de la familia. Mi padre, Arthur, cayó torpemente de rodillas ahí mismo sobre el piso de la terminal, llorando desconsoladamente. Por favor, déjenlo ir. Es un CEO. Están cometiendo un error. Rogó a los policías, que permanecían completamente firmes. Mi madre, Marta, soltó un grito dramático y se desmayó sobre una banca cercana, incapaz de procesar la destrucción total de su hijo favorito. En medio de los gritos y el llanto, inmediatamente me di cuenta de quién faltaba. Mi cuñada Vanessa había desaparecido por completo. Sabía que en ese momento estaba escondida en el estacionamiento del aeropuerto, llamando frenéticamente a todos los abogados defensores que tenía en sus contactos, completamente aterrada, porque ninguno contestaría el teléfono. La empresa de Richard no había pagado los honorarios del mes anterior. Mientras tanto, el rostro de Richard estaba presionado dolorosamente contra el duro piso de piedra, deformado por el terror absoluto y cubierto de sudor mientras decenas de pasajeros apuntaban las cámaras de sus celulares directamente hacia él. Al mirar a Richard temblando en el suelo, un recuerdo vívido quedó grabado en mi mente. Se veía exactamente igual que 20 años atrás, cuando lo descubrieron robando a escondidas cientos de dólares del bolso de mi madre para financiar sus gastos irresponsables. En aquel entonces había llorado exactamente las mismas lágrimas falsas, cobardemente culpándome a mí por el robo, y mis padres la habían creído con entusiasmo para proteger su imagen perfecta. Ese fue el momento en que aprendí por primera vez que la verdad no significaba nada en aquella familia. La mentira conveniente siempre sería elegida por encima de la hija incómoda. Pero ese día, atrapado bajo el peso absoluto e inquebrantable de la ley federal, ya no había una hermana silenciosa disponible para cargar con la culpa de sus crímenes. Apoyé la mano sobre la fría superficie metálica de la báscula y lentamente me puse de pie. Un dolor sordo palpitaba desde mi omóplato hasta mis costillas, pero mantuve el rostro completamente inexpresivo. Me quedé perfectamente derecha, acomodé tranquilamente el cuello de mi chamarra, alicé una arruga de mi manga y me froté suavemente el hombro adolorido. Una pequeña marca roja ya comenzaba a formarse donde el borde de la báscula había golpeado mi espalda. Para mañana seguramente sería un moretón. No importaba. No ofrecí pagar su fianza. No hablé con mis padres, que seguían llorando. Simplemente permanecí ahí, con el rostro completamente inexpresivo y la mandíbula relajada, observando con frialdad cómo el capitán Chen sacaba a mi hermano por las puertas automáticas y lo metía directamente en la parte trasera de una patrulla con las luces encendidas. Las luces rojas y azules de la patrulla seguían reflejándose contra las ventanas de la terminal cuando me di la vuelta y me alejé. Exactamente una hora después, caminé tranquilamente por el puente de abordaje, con mis zapatos presionando en silencio la alfombra de la pasarela, y dejé caer mi cuerpo agotado en el enorme y cómodo asiento de piel de primera clase. Las paredes aisladas de la sección VIP ofrecían una profunda tranquilidad que comenzó a disolver de inmediato las décadas de tensión acumuladas en mis músculos. Mientras me acomodaba, saqué mi teléfono del bolsillo y revisé los foros de noticias locales.
Las consecuencias digitales fueron instantáneas. Un video grabado con un celular, donde aparecía un supuesto CEO arrogante siendo sometido y esposado rápidamente por la policía del aeropuerto, ya se había vuelto viral en las redes sociales, acumulando miles de comentarios y compartidos burlones. Aquel video viral fue el detonante de un efecto dominó catastrófico. Al mirar la pantalla, podía imaginar perfectamente el pánico absoluto que se estaba desatando en la ciudad. En ese momento, seguramente Kevin estaba empapado de sudor, metiendo frenéticamente registros contables triturados y expedientes de clientes en cajas de cartón antes de que los representantes del banco llegaran con órdenes inmediatas de incautación. Seguramente las cancelaciones masivas de contratos estaban inundando su bandeja de entrada. Cada socio comercial que alguna vez había visto el nombre de Richard en un documento ahora estaba intentando desesperadamente cortar cualquier vínculo antes de que aquella humillación viral manchara su propia reputación. Mientras tanto, Richard, el hombre que apenas una hora antes había presumido a gritos de su estatus de élite, estaba temblando sobre una banca metálica dentro de una fría celda de concreto en la estación de policía del aeropuerto, esperando desesperadamente un milagro que lo rescatara. Un milagro proveniente precisamente de la hermana que había pasado toda su vida maltratando. La pantalla de mi teléfono se encendía una y otra vez, vibrando agresivamente contra mi palma. Una avalancha de llamadas perdidas y mensajes desesperados, llenos de lágrimas, de mi madre Marta inundó la pantalla. Su último mensaje apareció con fuerza frente a mis ojos. Diane, recuerda nuestros lazos de sangre sagrados. Tienes que retirar los cargos por agresión y pagar la fianza de Richard inmediatamente. No arruine su carrera por un estúpido error. Al leer aquellas palabras desesperadas y manipuladoras, comprendí algo muy profundo. Mi pecho ya no dolía. La obsesión paralizante por ser una buena hija, esa necesidad desesperada de sacrificar constantemente mi propio bienestar para comprar su aprobación, había sido una cadena invisible y asfixiante alrededor de mi cuello durante 20 años. Pero ese día, aquella pesada cadena de acero finalmente se rompió. Sin una sola pizca de duda o culpa, presioné el botón de encendido, apagué completamente mi teléfono y lo arrojé hasta el fondo de mi maleta de mano. Me negaba rotundamente a lanzarles un salvavidas a las mismas personas que habían hecho agujeros deliberadamente en su propio barco que se hundía. Una sonriente sobrecargo se acercó y me entregó suavemente un vaso de agua fría y una toalla tibia y relajante. Tomé un pequeño sorbo y sentí como el agua fresca bajaba por mi garganta. Después giré la cabeza para mirar por la gruesa ventana. El cielo afuera era de un azul brillante y completamente despejado. Mientras los pesados motores rugían y el avión se elevaba suavemente de la pista, finalmente ascendí hacia un cielo libre que me pertenecía por completo. La familia debería ser un refugio seguro, no un ambiente tóxico donde tus sacrificios sean explotados sin piedad. No puedes sanar en el mismo lugar que te rompió. Perdonar significa soltar el enojo que cargas, pero nunca significa permitir que esas personas vuelvan a tu vida para lastimarte otra vez. Establecer límites firmes es uno de los actos más grandes de amor propio. ¿Alguna vez has tenido que alejarte de un familiar tóxico para recuperar tu tranquilidad? ¿Cómo te sentiste cuando finalmente decidiste elegirte a ti mismo? Quiero conocer tu historia, así que comparte tu experiencia en los comentarios. Dale like a este video si estás de acuerdo. Soy Bronte J. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima historia.